¿Les parece muy bien? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para que busquemos el bien y gocemos siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Les voy a compartir la pantalla. El día de hoy vamos a estar trabajando un tema bien interesante que se llama sentido y misión de la adoración nocturna como una archicofradía. Bien, ¿ya ven mi pantallita? ¿Ya? Bien, la voy a mover un poquito para que nos pueda ver el hermano presidente de la séptima. Bien. ¿Ya lo conocen al hermano Heriberto? Él es nuestro presidente de la séptima zona aquí en la Arquidiócesis de México. Hermana Virginia, ¿usted de dónde es? De Azcapotzalco. Ah, mire, de Yo la... soy de la diócesis de Azcapotzalco, pero nosotros nos invitaron y nosotros estamos aquí. Bienvenidos. En otros cursos, en el de Teología del Espíritu Santo, tenía unas hermanitas de Mérida, otras de Matamoros, otras de Sinaloa. Así que bienvenidos todos. Mientras tengamos el corazón y el deseo de adorar a Jesús, bienvenidos. Ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien. Habíamos hablado sobre la obra de la Archicofradía de la Adoración Nocturna. No sé si se acuerdan un poquito en clases anteriores. Bien, esta obra, decíamos, fue fundada en Roma en 1809 por el canónigo don Giacomo Sinibaldi. Después, en 1824, el Papa León XII la eleva a archicofradía con la facultad de agregar y hacer partícipes de indulgencias a las asociaciones que se unieran a su obra. El 28 de enero se dio la fundación de la Adoración Nocturna Mexicana, esto es de 1898, pero se va a confirmar hasta febrero de 1900. Esta fue agregada solemnemente a la Archicofradía de Roma el 5 de mayo de 1904, o sea, todavía no independiente. Y después elevada y constituida como asociación con facultades a su Consejo Nacional para agregar a otras asociaciones del mismo nombre y estatutos el 29 de junio de 1913 por San Pío X. Aquí quiero resaltar algunos elementos. Como veíamos en otras sesiones, la adoración nocturna como tal clava sus raíces en la iglesia primitiva. ¿Se acuerdan esta parte de la historia de la iglesia donde los cristianos nos teníamos que esconder para profesar nuestro culto, para profesar nuestra adoración a Dios, para celebrar el ágape, que era la celebración de la partición del pan, que es lo que conocemos como hoy como la Eucaristía? Ajá. Todos estos cultos se llevaban a cabo de noche. Después los van a asumir los monjes, ya que la iglesia no es perseguida, los monjes van a asumir esta misión de seguir velando, de seguir orando en la noche cuando todos descansan. Tanto a don Giacomo como a otros sacerdotes posteriormente en París y a Monseñor José Antonio Plancarte y la Bastida, venerable, Dios les iluminó para rescatar esta parte de la visión de la iglesia, de la misión de la iglesia. Y de manera muy particular, ellos quisieron compartirnosla a nosotros laicos, porque muchos de estos tesoros de culto y de piedad estaban reservados únicamente para los monjes, las monjas, y en este caso nos lo compartieron a nosotros laicos. La adoración nocturna nace precisamente como un movimiento de laicos. Al inicio, un poco machista, únicamente varones.
poco a poco se fueron agregando las mujeres y pues hoy día, a Dios gracias, creo que son más adoradoras que adoradores. ¿Qué es una archicofradía? Una archicofradía es la denominación que tienen algunas hermandades o cofradías de culto católico, ya sean de penitencia o de gloria, que pueden significar varios conceptos según las circunstancias de su otorgamiento. Aquí quiero rescatar algo. Las archicofradías son asociaciones de laicos. Ajá. No son congregaciones religiosas. No son órdenes religiosas donde se profesan consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, donde se viste un hábito. No. En el caso de las archicofradías o hermandades, ¿qué hacemos? ¿Portamos un distintivo? Sí, como el que yo traigo aquí, nuestro distintivo de adoradores. Y hacemos una promesa. Ajá. El día que recibimos nuestro distintivo, ¿a qué nos comprometimos? Y no me comprometí con la sección, no me comprometí con mi párroco, no me comprometí con mi compadre, me comprometí directamente con Dios. Miren, ya llegó nuestro presidente arquidiocesano para que nos ilumine en este tenor. ¿A qué nos comprometimos cuando recibimos este distintivo, hermanos? ¿Nos ayudas, Pedrito? Nada más enciende tu audio. Sí. Nuevamente la pregunta, perdón, Israel. Te pongo en contexto. Estamos hablando sobre qué es una archicofradía. Y les comentaba a los hermanos, a las hermanas, que la particularidad de una archicofradía es que está conformada únicamente por laicos. Se agregan sacerdotes, tenemos la necesidad de sacerdotes que nos guían, nuestros directores espirituales, que se unen también, pero básicamente el grueso de nuestras archicofradías somos laicos. Ajá. Los que formamos parte y le damos cuerpo y sentido a las archicofradías somos laicos. Nacieron para nosotros laicos. Y les hacía esta comparación. No somos una orden religiosa. Tenemos el reconocimiento pontificio, es decir, no somos cualquier grupito que hoy nace y mañana se desbarata. No, somos una archicofradía, un grupo reconocido directamente por el Santo Padre, de carácter universal. Ahora bien, en los institutos religiosos, los monjes, las monjas, los sacerdotes hacen un juramento, hacen votos de pobreza, castidad y obediencia. Nosotros, cuando recibimos nuestros distintivos, ¿qué hacemos? Pues también se hace una consagración, se realiza un compromiso, una alianza con Dios. Y decíamos en alguna ocasión, aquí viene la importancia de precisamente de, como dices tú, no es cualquier grupo, sino es una asociación que el Señor a través de nuestros papas, sacerdotes, nos conceden indulgencias plenarias, bendiciones, el hecho de formar parte de este grupo, puesto que el decreto es pontifical. Entonces, por eso es que no se puede formar un grupo y decir, ya vamos a entregar distintivos, sino tiene que haber todo un proceso para que se dé como tal la erección canónica y a la vez la inauguración de una sección, porque no es cualquier grupo, sino que requerimos de un documento oficial, así como el sacerdote también al momento de ser ordenado, pues se le entrega, ¿verdad? Un documento en el cual se está estipulando que se consagra a Dios, que es sacerdote, o cuando se erige un templo también hay un documento que lo avala. Cuando, por ejemplo, nos titulamos, ¿verdad? O terminamos una carrera, tenemos un documento que avala eso. Entonces, así sucede con estas cofradías, que son cada una de nuestras secciones adoradoras. Debemos de contar con un documento
el cual así de rápido les comento el proceso. Primero se da lo que es un acta de fundación. En esa acta de fundación están presentes los hermanos que van a conformar esa sección, ya con su consejo formado, el director espiritual o sacerdote del lugar y algún miembro representando a este consejo superior que avale esta acta de fundación. Una vez obtenida esta acta de fundación, se solicita al obispo a través de una carta la erección canónica. Esto es que dé su bendición para que esta sección adoradora nazca para la iglesia. Entonces el obispo da su venia, esta va acompañada, bueno, con el acta de fundación, una lista firmada por los hermanos que conforman la sección, desde el sacerdote hasta los Tarcisios e Inesitas, y entonces se entrega al obispo una copia con esta carta solicitándole que nos dé el acta de erección canónica en la cual está autorizando al director espiritual o lo está nombrando como tal de esa sección. Y entonces de esta manera se mete todos estos documentos a Consejo Nacional, del cual se extiende el acta de inauguración o de agregación a la archicofradía, que es la sección primaria, que es nuestra sede nacional. Ya podríamos decir que es la Archicofradía de México y se une a la Archicofradía de Roma, ¿sí? Por eso es que es documento pontificio. Y ahora entonces el compromiso que se adquiere al tomar el distintivo, por eso es que es importante la formación para los aspirantes, para que vayan conscientes a qué se están comprometiendo y que no solamente sea como llamarada de petate, que en el momento de la emoción y todo yo quiero recibir mi distintivo, y en cuanto se va dando el desarrollo de las vigilias y todo, pues le corra, se espante. Quizás los que estamos comprometidos o que estamos participando de este curso decíamos, podemos decir, ¿cómo es posible esto? Claro que lo es, ¿verdad? Al tener ya los hermanos dentro de la adoración y se va dando cuenta cómo se va desarrollando las actividades que hay que realizar, que hay que estar de rodillas ante Jesús, Eucaristía y los compromisos que se adquieren, se espantan y corren. Entonces, alguno de aquellos que ya se consagró, que recibió su distintivo, porque se hace una consagración en esa noche, y que solamente el sacerdote y el pueblo son o somos los testigos de ese pacto, de esa alianza que está haciendo el hermano, la hermana en esa noche con Jesús Eucaristía, ¿sí? Y que ciertamente el distintivo es un símbolo que nos recuerda ese compromiso, esa alianza, el estado de gracia en que debemos de estar cada uno de nosotros para ganar la indulgencia plenaria, que por decreto pontificio se nos ha otorgado a la Congregación de la Adoración Nocturna. Ahora bien, si yo ya no quiero seguir siendo adorador, pues ¿qué creen, hermanos? Seré adorador hasta la eternidad, al igual que el sacerdote, si deja el ministerio, pues él sigue siendo sacerdote, ¿sí? O sea, aunque ya no ejerza su sacerdocio, él sigue siendo sacerdote hasta la eternidad. Y así nosotros también estamos consagrados y seguiremos siendo adorador, cumplamos o no cumplamos, esa cuenta nos las va a pedir el Señor. Si realmente correspondimos a ese llamado, si participamos verdaderamente de este compromiso o qué hicimos de este compromiso que adquirimos con Él. Por eso siempre les digo a los hermanos, cuando hacemos nuestras horas de vela, no caigamos en que repetir y repetir solamente lo que está escrito, sino hay que hacer conciencia de lo que le estamos diciendo a través de esta oración al Señor y a qué nos estamos comprometiendo. Porque veamos las palabras. Por ahí dice alguno, dice por ejemplo, Señor, te prometo no volver a pecar. O sea, le estoy prometiendo. Pero cuando yo analice mi vida, ¿realmente lo estoy cumpliendo? Entonces decíamos, conscientes de ellos, Señor, ayúdame a comprometerme a no volver a caer, ¿sí? Porque sin ti no soy nadie, contigo lo puedo todo. Y entonces el compromiso es fuerte, no es ser adorador de Jesús Eucaristía, no es cualquier cosa.
sino es un compromiso, es un pacto, es una alianza que, como decía el sacerdote, él no lo puede deshacer aquí. Tú ya eres adorador y hasta la eternidad. Le decía una vez a un adorador que se acercó y le dice, padre, yo ya no quiero ser adorador, porque peleo con fulano de tal, porque discuto, porque me cae mal, y puros porque. Y le dice, sí, pero tu compromiso y tu pacto, ¿con quién fue? Con el Señor que está allí al centro del altar. Por lo tanto, solamente yo y el pueblo fuimos testigos. Si ya no quieres ser adorador, agarra tu distintivo y dile al Señor, aquí está, ya no quiero ser tu adorador. Directamente a Él, porque tu compromiso fue con Él. ¿Qué hizo el hermano? Se puso a llorar y al descubrir tan grande que es el haber adquirido o ser adorador, porque no es cualquier cosa. Entonces, viendo ahorita todo esto, pues debemos de estar conscientes precisamente de ese compromiso, de ese pacto con Jesús Eucaristía. Adelante, Israel, perdón. ¿O una pregunta? Bien. ¿Sí me alcanzan a escuchar bien? Sí. Muy bien. Continúo. Ya iluminados con lo que nos presentó el hermano, que no es cualquier compromiso, ajá, como él ya lo amplió todavía el concepto, es una consagración total que yo voy a hacer de mi vida a Dios. Ajá. Y recordemos muchas de las gracias que ganamos como adoradores, sobre todo las indulgencias, que de esas después le voy a pedir a Alfredito que nos hable sobre las indulgencias otorgadas a nosotros como adoradores nocturnos. Ahora bien, me regreso a la archicofradía. ¿Por qué no somos cualquier grupo? Primero, tenemos un carácter pontificio, somos reconocidos por la sede apostólica. Ahora bien, la adoración nocturna a nivel nacional es nuestra sede madre y a ella se van a adherir todas estas secciones que de alguna manera son autónomas, pero que no se les olvide que el hecho de ser autónomas no las hace ser islas. Tienen que mantenerse en comunión con el resto de la adoración nocturna. Es decir, yo pertenezco a la sección Santa Rita de Casia, pero mi sección jamás se junta con la sección vecina, que son los de San Antonio, no nos llevamos, entonces no son adoradores. Si no hay comunión con los demás, no somos adoradores. Si no nos reunimos cuando nos convocan, no somos adoradores, estamos cojeando. ¿Vamos bien hasta acá? Después, por ser el resultado, pues, se reconoce como archicofradía aquella que es el resultado de una o varias hermandades. En nuestro caso no. Fueron surgiendo poco a poco. Se fueron adhiriendo. Ahora, como norma general, la vida diaria y los actos de las archicofradías no se suelen distinguir demasiado del resto de asociaciones de culto católico, siendo utilizado este título más como indicación, como reconocimiento de algún momento histórico concreto de estas hermandades, que como una indicación de mayor importancia actual de las mismas. Como un ejemplo, las archicofradías que se suelen tener mucho en España y aquí en México en algunas ciudades coloniales, en torno a las celebraciones de la Semana Santa, ¿no? La archicofradía de la Pasión, que es la que organiza todo aquel Vía Crucis monumental con imágenes bellísimas, las procesiones del silencio. Aquí en México, en San Luis Potosí, en Taxco, en España y en Sevilla, estas que son mundialmente famosas, están organizadas por una archicofradía. Ajá. En nuestro caso, nuestra archicofradía va mucho más allá de solamente actos de piedad, de solamente actos celebrativos que aparecen una vez al año. Nuestra misión como adoradores es todos los días. Estemos frente al Santísimo o no estemos frente al Santísimo, porque aquí viene algo interesante. Adorador es aquel que permanece en la presencia de Dios toda su vida. Y aquí es donde empieza el primer reto. ¿De qué manera me descubro en la presencia de Dios? Si me dice, es que yo no quiero estar en la presencia de Dios porque soy demasiado pecador, peco de soberbia. Si yo me digo, no quiero estar en la presencia del Señor porque no me nace, peco de soberbia.
Si yo por el contrario digo, estoy en la presencia de Dios, reconozco que estoy en la presencia de Dios porque Dios me mira, dicen los santos, pero me reconozco a mí mismo como un gran pecador, pero a pesar de eso, de mi limitación, yo asumo la actitud del publicano. Señor, ten misericordia de mí. Sabes que soy débil, sabes que soy endeble, pero quiero permanecer en tu presencia y reconocer que solos no podemos. Entonces estamos entrando en esta actitud de adoración, porque adoración no es solamente estar contemplando, es estarnos esforzando por hacer nuestro este misterio eucarístico, hacernos uno con Jesús. ¿Voy bien hasta acá? Ahora bien, algunas de las chicofradías más conocidas son la Archicofradía del Santísimo Sacramento de Santa María sobre la Minerva de Roma, que es uno de nuestros antecedentes. Bien, continúo. ¿Cuál es el espíritu de la adoración nocturna mexicana? Bajo el impulso del Espíritu Santo, nos configuramos con Cristo para ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, como el Padre quiere. Fíjense cuál es nuestra gran misión. Bajo el impulso del Espíritu, o sea que ni siquiera es intención mía, ni siquiera fue deseo mío. El primer deseo fue del Padre, que me movió a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que yo dé esa respuesta de amor, de adoración. Pero aquí entra otro problemita. Adorador en espíritu y en verdad, como el Padre quiere. Y aquí empieza la primera reflexión, revisarnos. Voy bien hasta acá, ahora continúo. En todo momento nos dejaremos guiar por el Espíritu Santo para unirnos a Jesucristo nuestro modelo, que en el huerto de los olivos experimenta la soledad y el abandono orando al Padre por los pecados del mundo. Y aquí quiero hacer una acotación, porque me consta, lo he escuchado de muchos adoradores que reducen el sentido de la adoración nocturna únicamente a una celebración mal llevada de sus vigilias y que son tan legalistas que si no se realiza la vigilia como está escrito en el papel, o peor aún, como la han celebrado nuestros antepasados por los siglos de los siglos, está mal. Ojo aquí, nuestro ritual es una guía. Ajá. Es un manual. ¿Voy bien? No lo es todo, mis hermanos. Es solamente mi guía, mi manual. Si estoy en mi turno de vela y de pronto mis hermanos están con el ritual celebrando, rezando los salmos que allí se marcan, pero a mí el Espíritu me mueve a entrar en un coloquio y platicar con Jesús, puedo hacerle caso y platico con Jesús. Un adorador auténtico está abierto a las mociones del Espíritu. Y también se vale ser dinámicos y ser creativos en nuestras vigilias. ¿Voy bien hasta acá? Recordemos algo importante. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo para unirnos a Jesucristo nuestro modelo. Si me aferro a viejas tradiciones, si no salgo de lo que está escrito en el papel, me vuelvo fariseo. Y acuérdense lo que dice Jesús en los evangelios sobre los fariseos. Los trata de hipócritas, de falsos. ¿Vamos bien hasta acá? Nuestra misión importante es acompañar a Jesús en la noche cuando Él está orando al Padre. Es estar con Jesús cuando Él está orando al Padre. Es orar con Jesús como Él ora al Padre. Y lo más importante, interceder, suplicar,
desagraviar por los propios pecados y los de nuestros hermanos. De esta manera, el adorador nocturno, al impulso del Espíritu Santo, debe ofrecer y orar sus sufrimientos en expiación de sus propios pecados y de los del mundo entero. Hay una palabra que a mí me gusta mucho tocar, oblación. El adorador nocturno se ofrece con Cristo, por Cristo y desde Cristo. Si no tenemos presente este gran sentido de oblación, de ofrecimiento, nuestra adoración está hueca, está coja. ¿Vamos bien, hermanitos? Tambalea. De aquí que se presente la finalidad de la adoración nocturna, que es hacer guardia y oración durante las horas de la noche a Cristo en la Eucaristía. Consolar su corazón ofreciendo los sufrimientos en expiación por sus propios pecados, los pecados nacionales y los del mundo entero. Actos de desagravio. La adoración nocturna tiene esta finalidad: consolar el corazón de Jesús, ofreciendo nuestros propios sufrimientos. No es muy agradable robarle horas de sueño al cuerpo, ¿verdad? Nos cuesta trabajo. Es un sacrificio que nosotros ofrecemos de corazón, porque aquí entra otra cosa interesante. Si yo voy a la adoración porque pues me llevo re bien con el compadre y luego hay café con piquete, tengo una intención no muy recta, entonces no tiene caso que vaya. Si yo voy porque va mi comadre y en los ratos que estamos hablando de todo el mundo, menos tiene caso, ¿verdad? ¿Estoy ofreciendo una oración de verdad? Yo creo que no. ¿Cuál es nuestra finalidad? Precisamente esta: robarle horas al sueño, de sueño al cuerpo para ofrecerlas como sacrificio, incomodar, decía Santa Teresa, incomodar un poquito al cuerpo, no mayugarlo tanto, incomódalo tantito para estar con Dios, unirnos a Él de corazón. Ahora bien, los adoradores están llamados a dar testimonio a los fieles de que Jesucristo es el Señor y Salvador y que a Él, presente bajo las especies sacramentales, se le rinde el culto de adoración, que ha de tributarse a Dios y promover la adoración nocturna. De aquí me quedo con una palabra que es clave. Los adoradores están llamados a dar testimonio. Adoradores de cada mes no sirven, compañeros. Adoradores que van solamente a su vigilia, o a veces ni a su vigilia, solamente llegan cuando es la vigilia de aniversario y eso porque tienen cargo y es cuando se hacen presentes. Y porque dan tamales. Y hay atole y en algunos lugares hay hasta pachanga, entonces tampoco se vale. Ese no es adorador. ¿Estamos bien? A lo mejor ahorita por la pandemia no podemos ir a la iglesia. No podemos estar físicamente en presencia de Jesús sacramentado. Pero ¿qué creen? Que como ahorita estamos teniendo una clase por el Zoom, ¿Cómo es posible? estamos teniendo una videoclase, también así, la Basílica de Guadalupe, la Catedral, el 90% de las parroquias en la Ciudad de México está transmitiendo momentos de oración, transmiten la Santa Misa. Nosotros mismos por la página del Consejo transmitimos todos los días 1 hora en presencia de Jesús sacramentado, rezamos el rosario, las vísperas. Todos los días
hay espacios para que podamos estar con Jesús. Si no tengo esa gracia, puedo hacer lo que dice el Evangelio. Me voy a recoger en mi habitación, en lo secreto, y voy a orar a mi Padre que está en lo secreto. Y voy a adorar a mi Padre que está en lo secreto. Pero no voy a perder este deseo de adorar y de estar con Jesús. Aunque en este momento la situación, las condiciones sean adversas, yo no voy a perder mi amor por la adoración. Al contrario, la voy a acrecentar. Podemos equiparar el momento que estamos viviendo al que vivieron los primeros cristianos, la necesidad de tenernos que esconder o recurrir a otros momentos para poder adorar, sí. Pero de todo esto, Dios saca muchas enseñanzas. Y aquí viene la más importante. ¿Cómo el adorador va a dar testimonio de su adhesión a Cristo, de su consagración total a Jesús? ¿Cómo? ¿Qué implica este testimonio? Implica una servida a las verdades del Evangelio. Implica ser más solidarios. Implica ser orantes. Implica ser pacientes, aunque a veces nos den ganas de azotar contra la pared a uno o dos hermanitos. Paciencia, paciencia. Y así muchos ejemplos por el estilo. Nos invita a la caridad. En una palabra, adorador que no es caritativo es un adorador a medias o incluso no es ni adorador. Ojo, hay muchos peligros que distinguen a un adorador de un falso adorador. ¿Voy bien hasta acá? Sentido eclesial de la adoración nocturna. La adoración nocturna es parte de un todo. Ya vimos que pertenece a la Archicofradía de la Adoración Nocturna Nacional, y la Adoración Nocturna Nacional se adhiere a la Adoración Nocturna en Roma, y como en México también hay en Guatemala, hay en España, hay en Estados Unidos, hay en Colombia, en Argentina, en todas partes del mundo hay movimientos que comparten características con nosotros, y la más importante es unirnos a Jesús en la adoración nocturna. Ahora, todos estos movimientos forman parte de la Madre Iglesia, y para poder decir que somos un grupo dentro de la Iglesia es porque obedecemos. Monseñor Pedro Agustín hizo una acotación bien importante en una de sus catequesis, y él dijo claramente: quien está con el Papa está en la Iglesia. Adorador que se deja llevar por mensajes que llegan por las redes, que atacan o agreden al Papa y a los obispos, está mal, está cojeando, no está con la Iglesia, está en contra de la Iglesia. Nuestra labor como adoradores, ¿cuál es? Orar, pedir por nuestros hermanos sacerdotes, pedir por el Papa, pedir por los obispos. Son nuestros pastores. Es nuestra primera tarea, orar con ellos, pedir por ellos. Muy bien. Hermano Enrique, algo quería decir, perdón. No le daba la palabra adelante. Ya no quiere. Ya hasta se nos fue. ¿Aún quiere participar, hermano Enrique? Creo que no me oyó. Bueno, continúo. Algo que va a distinguir a un adorador es la obediencia. ¿A quién? En primer lugar, ¿a quién? ¿A Dios? Sí. A través de, voy ahí, otra vez, del Papa y de los obispos y de nuestros directores espirituales. ¿No me escucha, hermano Enrique? ¿No me escuchan? Pedrito, ¿no me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Bueno, yo sí te escucho.
No, Me pare- de todos modos. Parece que el hermano Enrique es el que no, no sé su audio, yo creo. Hermano Enrique, ¿sí me escuchas? ¿Ya me escucha Hermano, mejor, hermano Enrique? Hermano Alberto, ¿me escucha mejor? Bien. Un rasgo distintivo de una adoración de un adorador que está en comunión con la iglesia es la obediencia. Ajá. Por eso, fíjense, la adoración nocturna mexicana como asociación reconocida participa de su vida y santidad en comunión y obediencia al Papa y a los pastores de la iglesia. Esto lo manda la Lumen Gentium, Constitución Dogmática Lumen Gentium sobre la iglesia. ¿Ok? Sí, como sección, porque esto se está dando muy frecuentemente. La sección ya se volvió un noble grupo de caballeros de tercera o cuarta edad, arraigados en sus caprichos, que ya se pasan por el arco del triunfo las indicaciones del señor cura. Hacen lo que se les da la gana y como se les da la gana, y al señor cura lo ven como mi trabajador. Él va a celebrar cuando yo diga y va a hacer lo que yo diga. Este tipo de adoradores, ¿está en comunión con la iglesia, hermanos? ¿Verdad que no? No. Debemos ser obedientes a nuestros pastores. Si mi director espiritual me dice, ¿sabes qué? Ahorita por la pandemia no podemos celebrar una vigilia de aniversario con las 200 banderas que vienen cada año y los 1000 hermanos que nos acompañan cada año. Este año nada más la vamos a celebrar con los de la sección, que son 10 viejitos. Y no la vamos a hacer en la noche, la vamos a hacer en la tarde. Yo como adorador, ¿qué tengo que hacer? Obedecer. Porque ya hay una razón pastoral. Y ante todo hay un mandato de mi pastor, al que debo obediencia. Puedo sugerir, puedo opinar. Puedo llegar y tomar acuerdos con el Padre, pero siempre me debo someter a Él. En nuestro caso, como adoradores, tenemos nuestro director espiritual en cada una de las secciones, tenemos nuestro director espiritual de zona y nuestro director espiritual diocesano o arquidiocesano, a quien tenemos que consultar, a quien tenemos que obedecer. Adorador que no obedece está mal, no puede considerarse adorador. Y hay una frase que les he escuchado mucho en el Consejo Arquidiocesano, ¿no? Hay que dictarles decreto último a esos que están alborotando a los pocos fieles que quedan. Sí, más vale cortar un elemento malo antes que eche a perder a los poquitos buenos que nos quedan. Ojo allí. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, por medio de la iglesia, recibimos la misión que continúa en la oración de Jesús al Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Seremos fieles a la identidad de la obra y nos insertaremos en la vida eclesial de la diócesis, de la parroquia, con la fuerza de nuestro carisma en la iglesia. No, yo le escribí el mensaje. En la propia bandera. Fíjense lo que dice nuestra bandera, porque como una vez nos mencionó el padre Carlos en una reunión, la vemos bien bonita y nos gusta presumirla, pero nunca hemos leído lo que dice el escudo. Dice, Sacramentum, ¿quién se lo sabe conmigo? Sacramentum Signum Pietatis. Y la tenemos. Sí. Dice, ¿ya la miran? Diría, Sacramentum Pietatis Signum Unitatis Vinculum Christis. Vinculum Caritatis. ¿Qué en español qué quiere decir? Sacramento de piedad
signo de unidad, ojo aquí, vínculo de caridad. Es decir, en la adoración nocturna no se pueden permitir las divisiones. Y es algo que a veces cojeamos mucho. En el 2014 el Papa Francisco escribió una carta dedicada a todos los consagrados del mundo, que era una invitación a celebrar el año de la vida consagrada. Y en esa carta hay un párrafo bien bonito donde el Papa dice, entre los consagrados, no podemos dar cabida a la envidia, al rencor, al egoísmo, a la ira, a la envidia, a la murmuración y al chisme. Esos no tienen derecho de vivir en nuestras comunidades. Yo lo hago nuestro a la adoración nocturna. Todas esas cosas no tienen derecho a vivir en nuestras secciones. Porque entonces no somos ni sacramento de piedad, mucho menos signo de unidad y todavía menos vínculo de caridad. El libro de los Hechos de los Apóstoles es bellísimo. Y hay una frase con la que se elogia a los primeros cristianos. Dice, miren cómo se aman. Todo lo tienen en común. Pero sobre todo esta frase, miren cómo se aman. Es muy fuerte la frase, ¿no? Y es algo que tenemos que estar haciendo nuestro constantemente. Un auténtico adorador que hace, practica la caridad, practica la humildad, practica la obediencia. Busca ser signo de unidad. Vivir una auténtica piedad, y más una piedad eucarística, requiere todo esto. ¿Muy bien hasta aquí? Me voy a un documento interesante. La adoración nocturna, un movimiento secular. La Christi Fidelis Laici, que Monseñor Pedro Agustín cita muchas veces en las catequesis que nos dirige, es de su santidad Juan Pablo II, San Juan Pablo, en donde exhorta, donde habla precisamente sobre la vocación y misión de los laicos en la iglesia y en el mundo. Y así en el número 9 dice, los laicos somos todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros del orden sagrado y los del estado religioso. Es decir, los fieles que, en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo del oficio sacerdotal, profético y real de Cristo, ejercen en la iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos les corresponde. No somos ni monjes, no somos monjas, no somos sacerdotes. Por el ministerio ordenado, no. Pero sacerdotes bautismales, sí lo somos. ¿Y cuál es la misión del sacerdote bautismal? Enseñar, ofrecer, interceder. ¿De qué manera ejercemos nuestro sacerdocio bautismal? Hay una pregunta para nuestro cuadernito rojo. Yo le llamo al cuadernito rojo el cuadernito de notas que tengo que revisar de mi vida personal, ¿no? Ahí una anotación. ¿Cómo vivo mi sacerdocio bautismal? ¿Sí enseño? ¿Sí enseño sobre todo con el testimonio? Hermanito Enrique, adelante. Encienda su audio, hermano. Lo escucho. Adorado es el Santísimo Sacramento. Una disculpa, no sé qué pasa, no lo escucho nada, hermano. No sé si me pueda apoyar por el chat, perdón por la interrupción. No se preocupe, hermano. Déjeme ver qué puedo hacer. A ver si le subo volumen un poquito más. Ya tengo todo el volumen. Es
¿Qué de las herramientas del Zoom? ¿No tiene audífonos, hermano? A lo mejor eso le ayudaría. ¿Con los demás escuchamos bien? Sí, escríbele por el chat que si tiene audífonos se los ponga o le No escribo. escucho nada. Sí, por favor, Pedrito. Ah, ok. Bien. Me regreso a esta parte entonces de la Christi Fidelis Laici. Algo fundamental para nosotros, ¿qué debe de ser? Precisamente vivir estas tres cualidades de nuestro bautismo, ser profundamente sacerdotes, profundamente profetas y reyes. Podría ahondar mucho en la teología de estos tres elementos, pero me voy a conformar con lo que les voy a decir. Primero, sacerdote, aquel que enseña. Ajá. Y aquel que ofrece. En el Antiguo Testamento, la misión del sacerdote era ofrecer los sacrificios en expiación por los pecados. Y si quieren más datos, los invito a leer el libro de Levítico. Allí Moisés le dice a los sacerdotes cómo, dónde, cuándo y qué tenía que ofrecer por tal, cual o X pecado. Ajá, para alcanzar el perdón de Dios. Todo esto nos lo narra perfectamente Levítico. ¿Quién podía ofrecer este sacrificio? El sacerdote. ¿Vale? Nosotros, ¿qué ofrecemos a Dios? ¿Qué le podemos ofrecer? A veces nos quedamos, es que no tengo que ofrecerte, Señor. No hay cosas muy buenas que te pueda ofrecer. O sea, a lo mejor el Señor nos puede exhortar como exhortó a San Jerónimo. Ok, a él le dijo, sí, ya me diste tu vida. Ya me diste tu salud, ya me diste tus fuerzas, ya sufriste persecución, ya sufriste hambre, ya sufriste frío, miedo, desnudez. Pero hay algo que tú no me has dado. Y San Jerónimo le pregunta al Señor, bueno, Señor, ¿qué no te he dado? Si no me has dado tus pecados. Hasta eso le podemos ofrecer al Señor. Hasta nuestras faltas. Señor, me reconozco. Sí, soy bien chismoso. Sí, soy bien grosero. Sí, de pronto soy bien hipócrita. ¿Para qué es más, no? Reconocer nuestras faltas. Entonces, Señor, reconozco que, pues sí, soy una fichita, perdóname, pero soy tu hijo y sé que me amas. Y sé que tú me vas a ayudar a superar todas estas cosas que hay en mí. Te las ofrezco, las pongo en tus manos. Sobre todo aquella que nos cuesta más trabajo. Cada uno conoce su propio talón de Aquiles. Entonces, hasta ese le podemos ofrecer a Dios, parte de nuestro sacerdocio. Me voy al profeta. Muchas veces nos quedamos con la idea del Antiguo Testamento, aquel que anunciaba y denunciaba. Anunciaba el mensaje de Dios y denunciaba los errores de los demás. Pero ¿qué creen? Que si me quedo con esa idea me quedé a la mitad. Porque el profeta, en primer lugar, es aquel que se vence a sí mismo y escucha. Que no me dejarán mentir, la loca de la casa está pero bien loca. Sí le decía Santa Teresa, la imaginación a nuestra mente se pierde, se distrae, vaga. Entonces, el profeta trabaja primero con la loca de la casa, le pone un estate quieto, le da su par de nalgadas y escucha. En primer lugar, está atento a las mociones del Espíritu Santo. Está atento a escuchar al Señor. Después de escuchar, el profeta hace un discernimiento. ¿Qué quiero decir con un discernimiento? Va a seleccionar lo mejor. Discernir es lo que hacen los panaderos en la coladera con la harina, o los albañiles con el cemento en el cernidor. Va a dejar lo mejor abajo y lo más grumoso se queda arriba. Va a elegir lo mejor de lo mejor. Y una vez que ha hecho esto, que escucha y que deja que la palabra que escucha confronte su propia existencia, ¿qué va a hacer?
revisar su vida, trabajar en sí mismo, y entonces ya puede hablar, ya puede anunciar y puede denunciar. Porque si no, seríamos campana. ¿Qué hace la campana? Está bien bonita colgada en el campanario. Toca y todo el mundo la oye. Llama a misa, pero la campana nunca entra a misa. ¿O sí? Entonces, estaríamos huecos como la campana. Hablaríamos y hablaríamos y hablaríamos. Pero para poder ser escuchados, necesitamos testimoniar. ¿Voy bien hasta acá? Y rey. ¿Por qué soy rey? Porque en primer lugar tengo dominio de mis pasiones, tengo dominio de mis emociones, tengo dominio de mi persona. Sé caminar de la mano de Dios. Me gobierno a mí mismo. Si soy padre de familia, gobierno rectamente mi hogar. Si soy madre de familia, gobierno rectamente mi hogar. Si soy líder, gobierno rectamente y con caridad. ¿Voy bien hasta acá? Y me quedaría corto en definir la realeza. También somos reyes porque participamos de la realeza de Cristo. Y el participar de la realeza de Cristo ya implica muchísimo. ¿Vamos bien hasta acá, mis hermanos? Ya los veo con ojitos de sueño. No. ¿Vamos seguros? A ver, ¿está activado, Carito, mi micrófono? Sí, hermanita. Continúo. Partícipes del oficio sacerdotal, profético y real de Jesucristo. Los fieles laicos participan en el oficio sacerdotal por el que Jesucristo se ha ofrecido a sí mismo en la cruz y se ofrece continuamente en la celebración eucarística por la salvación de la humanidad para gloria del Padre, incorporados a Jesucristo. Los bautizados, mis hermanos, están unidos a Él y a su sacrificio en el ofrecimiento de sí mismos y de todas sus actividades. ¿Somos adoradores las 24 horas del día? ¿Verdad que sí, hermana Virginia? Díganos por qué si somos adoradores las 24 horas del día. Debemos de ser adoradores las 24 horas, debemos serlo. Dice San Benito, ora y labora. Nuestro trabajo, nuestro sueño, nuestra recreación, hasta esos momentos de ir a echar novio o novia, pueden ser momentos de adoración, porque Dios está presente en nuestra vida. Y decían mis alumnos de la secundaria, si es que todo Dios, todo Dios, todo Dios, no necesitas ni mencionar el nombre de Dios, pero puedes hacer presente a Dios en todo momento de tu vida. Y así sí somos adoradores en espíritu y en verdad, no a medias. Fíjense qué gran compromiso tenemos, ¿eh? Yo les decía cuando les daba clases a las monjas, y hace poquito me tocó darles un retiro a unas monjas de Guanajuato, yo les decía, para ustedes está bien fácil, porque están encerraditas en su convento, sí son bien trabajadoras, me consta, sí hacen mucha más oración que nosotros, me consta, pero ya tienen una estructura. Ya saben que se levantan temprano, van a la adoración, van a la Eucaristía y esta no les falta. Ya saben que tienen sus horas de trabajo, de recreación, etcétera, etcétera, etcétera. Hay toda una estructura para ellas. Pero nosotros laicos, ¿cuál estructura? La gran mayoría vivimos al día. En la mañana nos levantamos, nos apuramos a nuestras labores y córrele al trabajo. Y regresas a veces ya cansado y a seguir haciendo cosas en casa, te da la noche y cuando sientes se acabó el día. ¿Y cuál estructura tuviste? Más bien tienes algo que se llama rutina, monotonía, pero es allí donde entra entonces nuestro ser de adoradores. ¿Cómo en estos momentos yo hice presente a Dios en mi vida? Y cómo, como dice Clara, pude reflejar
la luz de Dios a mis hermanos. ¿Cómo me pude transformar en un espejo? Así dice Santa Clara de Asís. Señor, quiero ser espejo, que refleje tu luz a los hombres. Fíjense qué profundo. Estas son las magnificencias de ser adoradores, de ser sacerdotes por el bautismo. Nosotros la tenemos más complicada, ¿verdad? Pero no imposible porque tenemos la gracia de Dios. Y dice Santa Teresa, tu gracia me basta. Luego, ya me perdí. Todas sus obras, sus oraciones e iniciativas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo cotidiano, el descanso espiritual y corporal, sí son hechos en el espíritu. E incluso las mismas pruebas de la vida, si se sobrellevan pacientemente, se convierten en sacrificios espirituales aceptables a Dios por Jesucristo, que en la celebración de la Eucaristía se ofrecen piadosísimamente al Padre, junto con la oblación del cuerpo del Señor. De este modo, también los laicos, como adoradores, que en todo lugar actúan santamente, consagran a Dios el mundo entero. Porque casualmente, nosotros laicos llegamos donde los consagrados ni asoman las narices. Entonces, allí es donde nosotros podemos llevar el mensaje del Evangelio. Sin palabras, diría San Francisco, y retoma el Papa Francisco. Llevar allí el mensaje sin palabras. Solamente con el testimonio de vida. ¿Vamos bien? ¿Todavía me aguantan una hora más? No, ya no. Es cierto. Dice Pedrito, ya no. Bien. Sacerdotes, profetas y reyes, por su pertenencia a Cristo, Señor y Rey del universo, los fieles laicos participan en su oficio real y son llamados por él para servir al reino de Dios y difundirlo en la historia. Viven la realeza cristiana antes que nada, mediante la lucha espiritual para vencer en sí mismos el reino del pecado. Fíjense qué fuerte. Y después en la propia entrega para servir en la justicia y en la caridad al mismo Jesús presente en todos sus hermanos, especialmente en los más pequeños. Dicen en mi tierra un dicho, pues no está tan mal dicho, pero se oye medio pelado. Pero se los voy a decir así como dice. Hay muchos adoradores que podemos llegar a ser santo, santo, santo en la iglesia y saliendo, dicen allá, cagando diablos. Ojo ahí, la vida del adorador tiene que ser una congruencia entre su hacer, su decir, su pensar y su actuar. ¿Voy bien hasta acá? El ejercicio del sacerdocio. Aquí es donde se ejercita de manera privilegiada el sacerdocio de Cristo. El sacerdocio bautismal del padre de familia, de la madre de los hijos, de todos los miembros de la familia, en la recepción de los sacramentos, en la oración y en la acción de gracias, pone el testimonio de una vida santa, con la renuncia y el amor que se traduce en obras. El profetismo. Se las leo rapidísimo. Ya se las expliqué un poquito más. Dice, fue una fuerte experiencia en la Sagrada Escritura. Los profetas son hombres de Dios que surgen en los grandes momentos de crisis y de transformación. Ellos saben leer los signos de los tiempos y gracias a su sintonía con Dios, ahora sí que tenían línea directa con el Señor, tenían su WhatsApp, pueden animar la fe del pueblo y anunciar nuevos caminos para el futuro. ¿Vale? ¿Por qué somos reyes?
porque participamos en la función regia de Cristo. Cristo ejerce su realeza atrayendo hacia a todos los hombres por su muerte y su resurrección. Cristo, Rey y Señor del universo, se hizo el servidor de todos. Rey no es el que manda solamente, Rey es el que sirve. A mí me emociona llegar a una vigilia de las que me ha tocado ir a cantar y ver desde el presidente de la sección hasta el último adorador despachando los tamales. Eso se ve bien bonito, que todos participemos de todo. Hay un grupo, hay una colaboración, hay una hermandad. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, Cristo se hizo el servidor de todos, no habiendo venido a ser servido, sino a servir y dar la vida en rescate por muchos. Para el cristiano, servir a Cristo es reinar, particularmente en los pobres y en los que sufren, donde descubre la imagen de su fundador, pobre y sufriente. El pueblo de Dios entonces realiza su dignidad regia, viviendo conforme a esa vocación de servicio. Quien no sirve para servir, hermano Alberto, quien no sirve para servir, no sirve para vivir. Está fuerte, pero es cierta. Santificarse en el mundo, se la sintetizo en una palabra. Hacer vida lo que hemos celebrado en la Eucaristía. Transmitir con el testimonio ese mensaje del Evangelio de paz, de caridad, de fraternidad. Y ya sabemos los vicios que no tienen derecho a vivir en nuestra casa, ¿verdad? En nuestras secciones, ¿o no? El fiel laico, esta sí no me la brinco, jamás debe cerrarse sobre sí mismo, aislándose espiritualmente de la comunidad, sino que debe vivir en un continuo intercambio con los demás, con un vivo sentido de fraternidad. Sí, soy parte de la sección de Santa María de Guadalupe, pero pues, cuando nos reunimos, pues yo me siento hasta atrás, todos hablan y yo nomás los oigo, yo no participo. Me piden cooperación y pues hago de tripas corazón y no doy nada. No ayudo. Soy un cero a la izquierda. Me excluyo. ¿Soy adorador? ¿Soy parte de este grupo? No. Concluyendo, al ser la adoración nocturna un movimiento de la iglesia, para la iglesia y en la iglesia, conformado por fieles laicos, comprometidos con su consagración bautismal, bajo el juramento a la bandera de la adoración nocturna mexicana, están llamados a vivir plenamente unidos a Cristo, a quien adoran en espíritu y en verdad, y con quien se ofrecen todos los días en el sacrificio del altar. Están llamados a ser fermento de unidad, testimoniando el amor de Dios entre los hombres y por los hombres. Son instrumentos eficaces e insustituibles para la edificación del cuerpo místico de Cristo. Poseen la tarea primordial de la oblación y el desagravio, porque son llamados a la santidad. ¿Alguna duda, queja, sugerencia, berrinche, etcétera, etcétera? Adorado sea el Santísimo Sacramento. Por siempre sea alabado. Gloria a Hermana Dios. Gloria Rábago, le tengo algo mejor. Esta clase se quedó grabada. Se va a subir a YouTube, al canal del Consejo Arquidiocesano. La pueden descargar, la pueden ver las veces que quieran, compártanlo. Les voy a compartir el día de mañana el link para que la puedan revisar. Si alguien quiere que le comparta la presentación, me puede escribir un WhatsApp y con todo gusto. Pues, mis hermanos,
Hermano Enrique, no sé si quiera compartirnos algo. Pues, adorado sea el Santísimo Sacramento. Por siempre sea alabado. Buenas noches, hermanas, hermanos. Buenos días, hermano Alberto. Ya despertó. Pues agradecer, ¿verdad? Y una disculpa porque no se escuchaba nada hace rato y pues llegué tarde, ¿verdad? Del trabajo y por lo poco que alcancé a escuchar, gloria a Dios, bendito Dios, enriquecedor. Y San Juan María Vianney, en uno de sus sermones escogidos, nos comentaba esa parte de hecho se los recomiendo, búsquenlo así, que es amar y adorar a nuestro Señor Jesús sacramentado. Y lo divide en tres partes, ¿verdad? Y Israel lo explicó muy bien, ¿verdad? De pensamiento, de obra, y la otra es de corazón, ¿verdad? Lo felicito, hermano, y les recomiendo ese de San Juan María Vianney, véanlo en YouTube, que es amar y adorar. En verdad, y gracias, y una disculpa nuevamente por llegar tarde. Ay, María Purísima. Bien, hermanos, vamos a dar gracias. Y pues, bueno, ante todo, muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo jueves al terminar la adoración de la hora santa, cada jueves. Ahí les pido paciencia si nos retrasamos un poquito, pero a veces, bueno, nuestros amigos que nos acompañan con el rosario vía Zoom, se emocionan y lo hacen un poquito más hermoso, más largo, nos extendemos. Pero aquí estamos. Los invitamos desde las 6:30 a la oración. Les voy a compartir el link para que se puedan unir también a través de Zoom. Si se me olvida, recuérdenme, se los comparto para que nos unamos y estemos todos unidos en oración. Y al terminar, pues, tenemos nuestra reflexión sobre los estatutos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos concediste esta noche. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Adorado sea el Santísimo Sacramento. Nuestro Rey por siempre sea bendito. Viva Jesús. En mi casa, en mi En casa y en mi patria. Que tengan buena noche, hermanos. Igualmente, Buenas gracias, noches. hermana. Buenas noches. Cuídense. Un abrazo. Adiós. Cuídense.